Podemos iniciar. Ya, genial. Ahora sí me escuchan. Quiero estar muy segura de que me escuchan, porque yo seguía hablando y resulta de que algo había sucedido con la transmisión y no me estaban escuchando. Quiero estar segura de que ahora también me están escuchando. ¿Se me escucha, John? Perfecto, profesor. Genial. Bueno, no hay primera sin segunda, podemos repetirlo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos pues a esta primera conferencia organizada por nuestro recientemente formado Grupo de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Bioarqueología y Antropología Forense, GIBAF. Tomen nota del nombre porque nos van a escuchar, espero yo, regularmente, ¿no? Con el apoyo también en esta organización de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta nuestra casa de estudio. El GIBAF es un grupo de investigación, tal cual lo dice, de bioarqueología y antropología forense, conformado por varios profesores de la universidad y alumnos, que esperamos pues poder contribuir principalmente en la investigación y en la enseñanza de estas dos disciplinas. En esta ocasión, y como les mencioné al inicio, vamos a presentarles pues nuestra primera conferencia, es decir, es nuestro primer evento de recientemente formado reciente formado grupo, ¿no? Para la cual pues tenemos a un invitado de lujo. Yo sé que no le va a gustar porque cada vez que yo hablo mucho así de él, no le gusta, pero no me importa, igual lo voy a decir. Es uno de los mejores arqueólogos, antropólogos forenses, investigadores, académicos, que tengo pues el gran halago o el gran honor de conocer, y de haber pues tenido la posibilidad también de trabajar juntos y de aprender muchísimo de él. Derek Congram, para los que no lo conocen, es arqueólogo y antropólogo forense, certificado canadiense, certificado por la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, por pues su larga trayectoria también y apoyo en la región. Tiene un doctorado en arqueología por la Universidad de Simon Fraser en Canadá, con especialidad en bioarqueología y antropología forense. Ha trabajado en más de 20 países para universidades, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, y organizaciones internacionales también como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, donde tuvimos pues la posibilidad de trabajar juntos también, y el equipo argentino de antropología forense. Su trabajo e investigación se enfoca básicamente en la búsqueda de personas desaparecidas durante conflictos armados, también mucha experiencia en el análisis geoespacial con sistemas de información geográfica como el GIS, el SIG, y la ética profesional también. Siempre promueve pues este enfoque de la investigación forense centrado pues en las necesidades de las familias, de las víctimas en este tipo de contextos. La conferencia se titula, como ya ustedes lo saben, La evolución de la antropología forense, mucho más que huesos, en la que Derek pues nos va a contar o nos contará pues la historia de cómo ha evolucionado esta ciencia y basada básicamente en su experiencia profesional. Quiero agradecerte, Derek, nuevamente por estar con nosotros esta tarde, noche, por tu tiempo, por tu colaboración. Entendemos que hay 13 horas de diferencia donde estás, que estás en China, ¿no? Y por abrir con broche de oro el inicio de, esperamos, muchos más eventos académicos sobre la temática. El aviso para todos, por favor recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a medida que vayamos pasando, avanzando la conferencia en el chat del Zoom, ¿no? Y bueno, el chat para los que nos están o tienen la posibilidad de vernos por Facebook también, donde estaremos transmitiendo también el evento. Muchas gracias y yo los dejo con el play de honor, pues, con nuestro
gran invitado Derek Congram. Derek, bienvenido. El micro y la pantalla es tuya. Muy bien, muchísimas gracias, Melissa. Voy a compartir aquí la pantalla, me avisan cuando ven. ¿Lo ven? ¿Sí lo pueden ver? Se No ve, estoy... pero Ok, ábrelo. perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para usted. Buenos días para mí. Como dije al inicio, bueno, cuando estuvimos preparando, yo veo mucha gente, muchos amigos, compañeros ahí pues, asistiendo. Pues intento ser breve. Voy a colapsar eso. Aunque no es mi fortaleza ser breve, vamos a ver. Lo que quiero tener más bien es un diálogo, una discusión al final. Y si me conocen, saben que ya estoy completamente abierto a hipótesis alternativa a lo que digo yo, que busco pleitos a veces, bueno, pacíficos, pero eso me encanta. No pretendo ser la persona que sabe cómo es la cosa. Tiene muchas versiones por todo el mundo. Eso voy a tocar un poco en eso y después vuelvo al chat para ver si hay preguntas, etcétera. Pero bien, muchas gracias por estar aquí conmigo. Comienzo con una historia para contextualizar un poco el asunto. Y con unos antecedentes, se puede decir, bueno, pero mire, en China, acá, las primeras publicaciones sobre la investigación forense son del siglo XII, y eso son publicaciones, estaban haciendo autopsias siglos antes de eso, pero comienzo en una época más reciente, con el ejemplo, de hecho, en China acá, donde la Cruz Roja China estaba dedicándose a cuidar a los lesionados, los muertos, hubo unas guerras imperiales y desastres. Y eso es algo que descubrí hace unas semanas, me sorprendió porque tiene una larga historia acá en China, la Cruz Roja, y vimos una continuación. A veces el mundo tiene, bueno, es el mundo del colonialismo, ¿no? Donde Europa es el centro y ahora como estoy en el este y como he vivido y trabajado en América Latina, yo veo otras versiones de la historia del mundo, ¿no? Bueno, las Américas también, que el norte, también colonizado. Pero en Europa, durante la Segunda Guerra, hay unos antecedentes de cuales no mucha gente tiene conocimiento. Los nazis estaban organizando exhumaciones de fosas comunes en Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania. Fueron dirigidos por expertos en medicina legal a medicina forense, aunque en esa época no había antropólogos forenses, pero incluso la Cruz Roja de Polonia estaba ahí. Fueron víctimas de los soviéticos. Todo el mundo sabe que los nazis hicieron lo mismo, peor, no sé si puede decir peor o mejor, todo fueron masacres por todo lado, pero esta acción de tener que investigar, hay antecedentes curiosos de eso, y eso nos llevó a América Latina. No puedo hablar de la disciplina sin mirar o hablar de Argentina. Perdón, quité la animación, pero bueno, quise mostrar esto porque se ve una fosa común, se ve cementerios, y para gente como yo, de países pacíficos donde no sabemos, solo sabemos lo que leemos en los libros, la gente dice, bueno, de hecho alguien me dijo durante una investigación, yo no veo un genocidio acá, estamos en un cementerio exhumando ataúdes. Mira, gente, cómo murieron no necesariamente toca con la imagen de una fosa común, ¿no? Es decir, se encuentran esas personas por todos lados, hacen esfuerzos para esconder las víctimas. Ya sabemos eso por toda la pericia, la experiencia en América Latina que se llevó a la antigua Yugoslavia, volviendo a Europa, y se ven las dos formas, ¿no? La apariencia de un buen enterramiento, un enterramiento aceptable, digo, en línea con el derecho internacional humanitario, que son las leyes de la guerra, pero también víctimas maniatados con vendas,
en fosas comunes. Pero el producto, es decir, cómo llegaron ahí, es lo mismo. Y sabemos eso por la investigación, donde antropología participó, figuró bastante. Ahora, seguimos avanzando en tiempo, en el pasado reciente, Irak 2003, y regresamos de una manera a otra época, donde no hubo apoyo forense, y obviamente, ¿qué hacen las familias? Pues van buscando por sus propios medios. Lo hemos visto hoy en día en México, en muchos países. Tristemente, si no hay apoyo, la gente lo hacen por sus propios medios. Y también tristemente, como no tienen el apoyo o la pericia, se ve el producto de este tipo de investigación. No estoy echando culpa a nadie. Las familias tienen el derecho y se entiende, por supuesto, que tienen que saber. Pero lo que muestra es esa necesidad. Por eso nos estamos obligados, digo yo, como miembros de la comunidad internacional, de dar apoyo, dar una respuesta. Pero una vez que estos restos estén mezclados en bolsas, con varias personas mezcladas o juntas, es mucho más difícil, ¿no? Reconstruir lo que pasó. Así, cuando hablamos de arqueología y antropología, estoy haciendo ese, o no es bien clara la división, eso es por razones, digo yo, depende de dónde uno es, está trabajando en Europa, en Inglaterra, en las Américas, hasta Asia, tenemos concepciones distintas sobre qué es arqueología, qué es antropología y cuáles cosas comparten. Pero estamos mirando investigaciones de derecho internacional humanitario, de derechos humanos. Hay varios cuerpos de ley dentro de cuál trabajamos. Y eso ha generado un poco de confusión. Hemos visto en la literatura los forenses hablar de investigaciones humanitarias y investigaciones de derechos humanos. Pues al final, eso es, digo yo echo la culpa en los juristas, ¿no? Por querer dividir las cosas. Tal vez es necesario, no sé. Pero lo seguro es que hay ciertas metas a cual uno debe dedicarse. Humanitario, derecho, penal, etcétera. Todas esas cosas que necesitan, que merecen, son derechos de las familias, pero a veces dividimos el asunto un poco artificialmente. Pero bueno, se ve una reflexión en la literatura, esta división, y es por los marcos jurídicos, ¿no? Pero el trato digno de víctimas, su identificación, su entrega digna, todas esas cosas deben figurar dentro de nuestras metas. Hay una transición que hemos observado. Uno es de víctimas en la antigua Yugoslavia, donde estábamos investigando, Melissa, Aldo, que estaba allá en la audiencia, y yo, entre otros, muchos otros. Estuvimos trabajando para unos casos de un tribunal de Naciones Unidas, donde estaban investigando genocidio, crímenes de lesa humanidad, etc. Ahora, para cumplir con las metas de la Fiscalía, querían saber por genocidio, por ejemplo, el nacional, religioso, etc. No por los individuales. Entonces, aunque nosotros como individuales estuvimos haciendo un esfuerzo para individualizar e identificar, no tuvimos tantos recursos para lograr con esta meta. Y para los casos de la Fiscalía, no les importaba tampoco. Es decir, querían un grupo de víctimas de cierta identidad grupal, musulmanes, servos, ortodoxos, por ejemplo. Y eso fue suficiente para su caso, ¿no? Pero obviamente no fue suficiente para lograr con lo que merecen las familias de las víctimas, lo que necesitan, más que merecer. Así hemos visto durante el tiempo un cambio, una orientación, al menos desde Europa, pero siempre estaba ahí en América Latina, hacia la individualización de víctimas. Pero también vimos un cambio
de organizaciones. Aquí se ve a la derecha justicia, Naciones Unidas, ese tribunal estaba dedicado a eso. Mientras que crearon una comisión de personas desaparecidas, ICMP, por sus siglas en inglés, dedicado a la individualización, la identificación positiva de cada víctima y su entrega a la familia. Pero después, el mismo tiempo del cambio en Irak, vimos un shift, un cambio. Y ahora se nota en la narrativa, la presentación de ICMP, que están muy dedicados promoviendo la justicia y llenando el hueco que dejaron en el humanitarianismo. Es un poco, estoy generalizando, no quiero decir que ICMP no se dedica a aspectos humanitarios, por supuesto que no, pero ahora se ve mucho en la narrativa la justicia, mientras que exclusivamente dedicado al humanitarianismo es el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué es eso? Porque son neutrales como organización, entonces no se meten en investigaciones penales. Pues un cambio ahí que es curioso, pero incluso seguimos con esta división un poco artificial. En 2003, el Comité Internacional de la Cruz Roja se dedicó a dedicarse a la investigación forense, pero se lo llaman como forense humanitario, humanitarian forensics, ¿no? Es decir, cómo podemos dedicarnos a aspectos humanitarios y no investigaciones penales, usando la ciencia forenses. Comenzó la oficina con unos fulanos ahí en la sede en Ginebra, pero hoy en día hay más de 100 especialistas de muchas disciplinas. Ahora, han tenido que confrontar qué es la investigación forense, qué es antropología forense con esta pandemia. Y se ve acá de un tuit del CICR, ellos seguían en Colombia buscando personas desaparecidas por el conflicto, pero también estaban dedicándose al buen manejo de cadáveres por la pandemia. Hemos visto imágenes de Ecuador, por ejemplo, de Brasil, bueno, de los Estados Unidos, de Europa también, donde no podían manejar bien todo el lamento de muertos. Y esa dignidad intentando mantener y no perder, no desaparecer por cuestiones administrativas. Así se figuró en un sentido más como de logística, de conceptos de trazabilidad, de la necesidad de las familias y no tanto en el análisis de los huesos. Pero esos son de periódicos de Colombia que muestra que sí, hubo problemas por este aumento de muertes. Y estamos regresando de una manera a las orígenes. Cuando mencioné la Sociedad de la Cruz Roja de China, se dedicó al rescate, la recuperación, el trato digno de las víctimas de desastres, no solo de conflicto armado. Y estamos repitiendo eso 100 años después. Ahora, cuando hablamos más específicamente de antropología forense, ¿qué sabemos y cómo? Pues es un poco más que aquí son huesos, pero así inició, ¿no? Muchas veces, incluso en mi propio país, la policía recogían unos huesos del bosque, los llevaron en una caja de cartón al buen profesor en la universidad o un médico diciendo, mira, aquí hay huesos, ¿qué pasó? Y bueno, pero hemos avanzado un poco desde ahí y vimos no solo el análisis más controlado de los huesos, su identificación, un mejor conocimiento de qué significa esta lesión, por ejemplo. También hemos visto una salida de los expertos al campo, al terreno. Sí, bueno, sabemos de la historia negra, de antropología, del colonialismo igual, donde tenían una concepción de qué es la raza. No estoy convencido que hemos evolucionado tanto en ese sentido. Esa es una foto de España hace poco. Ya, tenemos una tendencia de clasificar a la gente en 3 categorías definidas de personas, ¿no? Y sabemos, no es tan sencillo. Eso ha salido en la prensa recientemente, en las últimas semanas. Es un debate fuerte. Pero bueno, hasta un nivel es algo que queremos definir.
Pero uno de los avances más interesantes para mí es una evolución en cómo buscamos. Antes fue simplemente unos recogiendo huesos del campo, llevándolos al laboratorio. Ahora estamos mirando varias líneas de investigación y eso es una colaboración, no solo de antropólogos, ¿no? O ampliando un poco la definición de la actividad. Ahora estamos colaborando con historiadores, con arqueólogos, buscando archivos. Esos son archivos de la policía de Guatemala, donde registraron detenidos que posteriormente desaparecieron. Obviamente es una línea importante de investigación complementaria al estudio de los huesos. Como buscamos, hemos visto mucho en las noticias en Canadá, por ejemplo, donde tienen escuelas residenciales para indígenas, también un producto feo del colonialismo, donde murieron muchos niños por las condiciones principalmente, ¿no? Y fueron enterrados, pero por ser una población marginalizada, nadie estaba cuidando estos espacios, estos cementerios. Podemos llamarlos cementerios, pero no es un lugar tan sagrado en el sentido de que nadie está cuidándolos. Y han perdido rasgo, ahora están saliendo para buscar de nuevo. Y toca esperar a ver qué van a hacer. Hay unas comunidades que quieren exhumaciones, investigaciones penales, otros que nada más quieren identificar mejor los sitios de entierro, preservarlos, marcarlos, visibilizarlos, ¿no? Es demasiado fácil ignorar, negar, si no es visible. Y eso es impresionante en este cuento porque las comunidades sabían de todos los niños que murieron en las escuelas, pero no fue hasta que alguien, un científica en este caso, salió con georradar que la gente creía, es decir, la población. Y eso me da mucha pena, porque en la investigación el testimonio oral es clave, pero no confiamos tanto, ¿no? Y eso me da pena. Y la ciencia da una imagen en que de certeza, pero qué lástima eso, ¿no? Hemos perdido ese sentido humano de que lo que la gente ve, lo que la gente vive, la historia oral es historia. No tiene que estar escrito, ¿no? Pero hemos perdido un poco ese sentido. La ilusión de ciencias naturales dan certeza, mientras que la palabra de nuestros vecinos no tanto. Es una lástima. Pero tecnologías de búsqueda también. A la izquierda una imagen de la Segunda Guerra, donde chocó un avión, y a la derecha de satélites de los Estados Unidos de los años 70, pues la calidad es peor, pero están mirando desde mucho más lejos, ¿no? De satélites. Y ese es un campo o un espacio territorio del ejército de Argentina durante el gobierno militar de los años 70. Están buscando gente que fueron detenidos por los militares y que desaparecieron. Y para nosotros que trabajamos en la antigua Yugoslavia, sabemos que hay muchas imágenes, incluso de los militares estadounidenses, complementando el testimonio oral. La gente habla de esta imagen, es lo que quema en el cerebro, pero de hecho llegaron a estas imágenes por testimonio oral, sobrevivientes de los masacres, para encontrar fosas comunes. Y así entró a los antropólogos y arqueólogos. Aquí es una imagen que hicieron el equipo argentino, estuve charlando con ellos, donde marcaron dónde recogieron cadáveres. Estaban iniciando una nueva línea de investigación de cómo conceptualizamos. Y esa es la ventaja de arqueología. Porque estaban buscando un centro de detención. No sabían dónde fueron detenidos la gente durante ese gobierno. Solo encontraron los cadáveres tirados por las cunetas, por las calles, etc. Entonces estaban buscando concentraciones o una pista para dirigirles a los centros de detención. Yo he hecho algo parecido en España con desaparecidos de la guerra civil, buscando lugares de más, es decir, analizando el paisaje, diciendo, bueno,
¿cuáles características tienen los sitios de entierro en común? Para entender un poco el comportamiento, el pensamiento de los que están a cargo de, o que estaban matando y enterrando a las víctimas. Y eso se han aplicado hasta un nivel en Colombia y en México también. Entonces, hemos visto que es algo tan básico, bueno, tan básico no sé, pero en arqueología normal lo han aplicado y vemos isótopos estables en la arqueología desde años, pero en el forense no. El forense está un poco atrasado en ese sentido. Lo que encontramos, lo que analizamos, eso también ha ampliado, ha cambiado. Todos esos vienen de investigaciones forenses. A la izquierda, la flecha de piedra, obviamente es arqueológico, pero hay una mezcla de contextos. Por eso necesitamos una recuperación controlada. He encontrado otro en una fosa común en Bosnia. Las flechas de hierro en el centro son de un sitio de África, a la par de pistolas y AK-47. Se ve una mezcla de armas y obviamente balas. Esa última imagen son de investigaciones en España. Objetos. Es algo, cuando hablo de mucho más que huesos, es una línea importante. Ese es un anillo. Encontraron un cuerpo en España que tiene dos fotos. Ahora, solo una es más o menos clara. Se supone que las dos fotos eran de un señor y su esposa, pero no se sabe. Pero obviamente eso puede ayudar con la identificación. Pero no son solo objetos concretos, son los rasgos que nos permite inferir lo que había pasado. Aquí una columna vertebral, pelvis con un botón, ok, pero también huellas preservadas en el suelo. Aquí dos esqueletos, se supone maniatados, pero no había cuerda. Tampoco ropa, ¿no? Sabemos de procesos de descomposición. Claro, tienen rasgos de zapatos por la materia que fueron construidos, mejor preservación, pero se hace la inferencia que fueron maniatados por la posición de los brazos. En el mismo sitio encontramos otras fosas con esqueletos en la misma posición, pero con cal. Echaron cal y hemos visto eso en muchos contextos, ¿no? Es un costumbre cultural muy curioso. Y la cal preservó, en este caso, un rasgo, una huella de la tela. Se ve la tinta, un botón también preservado. Entonces, aunque la ropa se ha descompuesto, queda un rasgo. Y acá de la antigua Yugoslavia también, igual como la huella de pie, esto es de una máquina que usaron para robar cuerpos de una fosa para llevarlos a una fosa secundaria, para esconder a la víctima mejor. ¿Cómo lo representamos? Esa es otra evolución que hemos visto. Esa es la forma típica que me encanta. Yo sigo dibujando con lápiz. Se puede anotar, tiene sus ventajas, ¿no? Pero hay una queja de la fiel, ¿no? Por las medidas, la gente está fascinada con las ciencias, etcétera, como he dicho. Entonces, hay un movimiento y esa imagen tiene ahora más de 20 años, pero obviamente la tecnología se da otras oportunidades de representar. En este sentido, las agrupaciones de cuerpos están representados por colores distintos. Entonces, se puede anotar, por ejemplo, los azules fueron mujeres y niños y fueron llevados de sitios distintos. Esa es una fosa secundaria. Entonces, hay ventajas de todo. Obviamente, la precisión tampoco acá es perfecta. Y bueno, hoy en día podemos hacer mucho mejor. Nada más que esta es una imagen que tengo de hace 20 años. Y esa es una evolución no tan técnica, es lógica, pero nunca lo hicimos, ¿no? Según lo que sé yo, el costumbre típico es poner la ropa encontrada en los cuerpos, meterlos en una tabla blanca, plana,
y tomar una fotografía. La innovadora acá es una costarricense, ahora mi esposa, y no estoy convencido, tengo que confesar, al principio yo estoy diciendo, bueno, no, pero siempre lo ponemos en la mesa blanca y ya. Ella animó, que es una mejor representación, ¿no? ¿Por qué no humanizamos las víctimas? Pues es una innovación muy interesante, tan sencilla, pero de museología es normal, ¿no? Es solo en el campo forense que estamos atrasados. Y se ven en la imagen las flechas blancas de daño a la ropa, que implica que puede ser daño por balas, y después se buscan los huesos para ver, para intentar validar o no esta hipótesis, que es daño por balas. Y a la derecha es una mujer embarazada, y no se nota eso en la ropa. Sabemos de los huesos, porque vemos los huesos de un feto de 8 meses en el abdomen de la señora, pero ya estamos representando mucho mejor cómo estaba al momento de la muerte con esta representación. Quiero hablar de una evolución en cómo escuchamos. Ahora, esa es una evolución para yo mismo, por ejemplo, pero en América Latina eso siempre ha existido. Bueno, digo yo, en España, igual como el caso mío, hubo mucho silencio, ignorancia del contexto, ¿no? Igual con las escuelas para indígenas en Canadá. Existía las fosas comunes, las fosas clandestinas, pero mucha gente no quería creer, no querían reconocer. Ahora la situación en España ha cambiado, el contexto político, y aparecen a los que quieren ver los huesos de las víctimas. La gente va reclamando, ¿no? Pero hay que escuchar. Este es un pájaro, en el término coloquial en Colombia es sirrirí, o el nombre común, digamos, el nombre científico que es muy interesante, Tyrannus melancólicos. Es un pájaro que a veces los halcones roban los huevos y se ponen súper bravos, esos pajaritos, y van atacando, molestando hasta que dejan los huevos, los halcones o los predadores. Y la analogía se hizo, una señora, la Linde, su hijo desapareció, fue detenido por las fuerzas públicas y nadie estaba investigando, y ella se puso pues bravo y ella se encargó de la investigación y salió reclamando y al final sí, descubrieron lo que pasó con su hijo, y fue una desaparición forzada. Y entonces, aunque las familias a veces van reclamando, toca a nosotros escuchar y responder, contestar, ¿no? También en cómo entendemos, cómo interpretamos, no solo en lo que estamos mirando, pero en el contexto. Y eso es algo que es más bien de las ciencias sociales, pero ¿por qué no? Cuando pensamos en la cultura de la búsqueda, la cultura de la necesidad de estar juntos en una comunidad, la división, digo yo, entre comillas, natural es los vivos y los muertos. Pero en muchas culturas no es así. Y obviamente hay un escritor inglés que dice que el mundo no es blanco y negro, el mundo es negro y gris. Es un poco pesimista o cínico, pero obviamente es gris en la academia. Incluso intentamos dividir las cosas con límites bien definidos, y muchas veces no es satisfactorio, no es una buena representación de la realidad. No todo es relativo, digo, pero hay mucho relativo. Y cuando vemos culturas de partes distintas del mundo, vemos en los Estados Unidos que ellos sí tienen una cultura fuerte de buscar. Ahora, se ve eso más claro respecto a sus soldados de conflictos pasados. Hay 2 banderas que se ven encima del Capitolino, del Pentágono, que es el Departamento de Defensa, y de la Casa Blanca. Es la bandera de su país y la bandera de los desaparecidos en guerra y los prisioneros de guerra.
eso habla de tan fuerte es esa cultura, hasta que van exhumando igual como vimos en Perú, en Colombia, en Argentina, Guatemala, hasta regresan a los cementerios para exhumar los desconocidos para darle nombres. En Maya, los mayas, Mayachi, en Guatemala, hablan de la continuidad de la existencia de una persona que ha muerto biológicamente, pero su espíritu hace una transición, pero sin un proceso correcto culturalmente, no pueden hacer esa transición. Entonces, eso rompe la sociedad, que no es tan distinto, ¿no? Es un concepto muy parecido a lo que vemos en los Estados Unidos con sus soldados. Es irónico. Vemos también ese contraste de culturas y de lugares cuando comparamos Argentina y España. Hubo muchas familias que huyeron de España durante la guerra civil y la violencia posguerra. Se llegaron hasta México, Argentina, y entonces otra generación se nació en otro contexto, pero hubo desapariciones en los dos lados. La diferencia es que en un lado, Argentina en este caso, hicieron investigaciones, mientras que en España no. Claro, el sector civil está haciendo muchísimo. 10,000 han exhumado desde el año 2000, pero el sector civil. El gobierno actual en España sí está apoyando con dinero, con fondos. Ahora tienen un ministerio de memoria histórica. Pues bien, pero estamos hablando de 80 años después, ¿no? Se puede ser mejor tarde que nunca, pero mejor no tan tarde. Quiero tocar un punto para mí que es muy importante, que habla un poco del relativismo de lo que estamos haciendo. Tenemos una tendencia de enfocarnos en lo positivo, pero eso tiene su peligro, ¿no? Incluso para gente como yo, que trabajamos para organizaciones internacionales, hay algo que se puede percibir como un poco de colonialismo o paternalismo, más bien. Lo digo allá. Estamos aquí para ayudar, nosotros sabemos cómo ayudar, nada más hay que escuchar a nosotros y vamos a arreglar todo, ¿no? Muy bonito. Pero hay un dicho que es no hacer daño, que se escucha todos los días dentro de estas organizaciones que quieren ayudar. Pero eso es demasiado simplista. El latín de Hipócrata, el juramento de Hipócrata, que dicen los médicos, bueno, o la mayoría, no es algo tan fijo, pero es primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Por qué primero? Digo yo, eso es muy importante, porque las cosas no son tan sencillas como bueno y malo. Una intervención quirúrgica es dañoso, estamos abriendo el vientre, ¿no? De una persona viva para quitar el cáncer, por ejemplo. Pero el fin es algo bueno. Igual, una exhumación puede ser dolorosa para una familia. Y tenemos que pensar muy bien en cómo servir a la gente, a las víctimas, las familias de víctimas, ¿no? Quieren eso. Hay grupos de judíos ortodoxos que no quieren exhumaciones de las víctimas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ¿quiénes somos nosotros? Que eso pasa, ¿eh? Los forenses llegan diciendo que vamos a llevar justicia, vamos a ayudar a las familias, pero ni preguntan a las familias qué quieren y qué necesitan. Entonces es una palabra nada más de que, bueno, a veces podemos hacer más daño con buenas intenciones, pero hay formas distintas de ayudar y siempre comienza con preguntar a la gente qué quieren. Ahora, este relativismo va un poco en contra de un movimiento que vemos que es la estandarización, certificación de expertos de pericia, la mejor definición de qué hace una disciplina. Y ese es un movimiento, un desarrollo positivo, digo yo, pero tiene sus límites. Incluso hay pleitos, entre comillas, entre asociaciones de certificación,
pero ustedes no hacen eso. Ay, por favor. Hay que contextualizar las cosas, ¿no? Y cada contexto merece su propia respuesta. No quiero decir que no deberíamos organizarnos mejor. Claro que sí, pero es una cuestión de cómo. Y a pesar de todo eso, a pesar de las décadas de desarrollo de una disciplina, la ampliación de nuestra pericia, la certificación, estandarización de nuestra disciplina, seguimos fallando. A veces no encontramos lo que buscamos y eso es normal. Pero se ve un sesgo en la literatura, digo yo estoy revisando un artículo ayer y hablaron de una prospección para una fosa común y usaron georradar y otros métodos y encontraron una anomalía. Entonces se fueron excavando y encontraron una anomalía geológica, pero no encontraron una fosa. Y concluyeron, ¿ves? Fue un éxito esa búsqueda, porque usamos esas máquinas para detectar anomalías que normalmente serían una fosa común que estaban buscando y encontramos una anomalía. ¡Qué bien! Pero dejo con ustedes decidir si ese es un éxito o no, porque los desaparecidos siguen desaparecidos. Y eso es una realidad. No quiero decir que no deberíamos intentar con nuevos modos de búsqueda, de identificación, no, por supuesto que sí, pero es cómo representamos lo que estamos haciendo. Y yo temo un poco que hablamos, que hay demasiada arrogancia de parte de los forenses, ¿no? Tenemos que pensar muy bien en qué es un éxito y qué no es un éxito. Ahora, estamos concluyendo acá y tengo que, voy a buscar, no tengo tanta batería, pero está muy bien, perdón. También tengo otro portátil que puedo cambiar. Que no perdamos el modus vivendi. Y eso es un desarrollo que me preocupa, ¿no? Para terminar un poco en otro timbre, otro tono. Yo acá en China e incluso en Canadá, en lugares donde no tenemos conflicto armado, ¿no? Lugares pacíficos, pero incluso ahí hay gente que contribuyen a la búsqueda, a la promoción de los valores que motiva la ciencia forense, la antropología forense. A la izquierda es una chica tan joven, pero era una enfermera durante la guerra de Corea y yo entrevisté a ella. Ahora tiene 90 años, vive en un hospital ya de salud, está débil, pero fue su nieta que me dijo, Derek, deberíamos hablar con ella. Ella estaba una enfermera en la guerra, ella sabe cómo manejaron los muertos. Pues bien, y ella estaba encantada de compartir sus experiencias. ¿Qué me dijo? Me dijo, mira, ni tuvimos anestesia, a veces ni tuvimos comida para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a cuidar a los muertos si no podemos cuidar a los vivos? Ay, esa es una voz honesta, clara, importantísima, ¿no? Claro, hablamos a veces los forenses pierden la visión de que, bueno, ¿y los vivos? ¿Por qué no estamos cuidando a los vivos? Estamos tan obsesionados con los muertos, ¿no? Pero también nos dice que, es un recordatorio de que hay prioridades, ¿no? Claro, hablamos en el forense de que sí, estamos cuidando a las familias. Y sí, es cierto. Mi esposa siempre dice, ustedes forenses llegan demasiado tarde. Lo repite cada semana, ¿no? Porque, ¿qué podemos hacer para prevenir la muerte, la desaparición? Esa es una pregunta muy importante. Obviamente, nuestras investigaciones dan luz a la desaparición, a los problemas. Pues bien, la otra señora aquí se llama Pearl, es hija de un señor que sobrevivió. Bueno, ella diría que sobrevivió en su momento, pero lo que vivió fue el genocidio armenio y se escapó, pero durante años vivía el conflicto, la persecución, etcétera, encarcelado. Fue testigo al asesinato de 33 miembros de su familia y se escapó finalmente a Canadá. Pero ella documentó todo. Él había documentado todo.
en libritos. Se llevó a Canadá con una mochila, con un morral, con sus libros y nada más. Y ella tradujo todos sus diarios, todos sus escritos y publicó un libro para seguir, para que su voz tenga luz, su experiencia tenga luz. Y murió, bueno, unos años después en Canadá, pero ella decía que fue la guerra que le mató muchos años después en otro país. Se escapó en el momento, pero seguía de una manera en su mente allá. Y son gente como eso que, digo yo, los forenses hacen su parte, ¿no? Pero son nada sin la conectividad con estas personas que vivían el conflicto, que tienen la voz y la historia, y aunque tengamos fe en modos nuevos de búsqueda, de identificación, es esta línea de investigación, de conectividad, digo yo, que merece mucho más atención. Y las formas de tener su dolor, obviamente podemos facilitar eso. Vimos ejemplos en las Malvinas, en otros países desde poco. Eso es importantísimo y no podemos perder la visión de esto como motivo, ¿no? Por eso estamos haciendo esto. Termino ahí. Obviamente, como digo, quiero escuchar lo que ustedes tienen que decir. Si tienen preguntas, por supuesto, pero si tienen otras cosas para compartir, quedo súper interesado en todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Derek. Muchas gracias por tu presentación, muy lógicamente clara, como siempre, poniéndonos muchos ejemplos, ¿no? Has pasado un poco a contarnos un poco cómo es que la antropología forense pues ha ido evolucionando, ¿no? Desde nuestro apoyo, ¿no es cierto?, a casos como el FBI o casos chicos policiales, y hemos pasado pues a una parte también de un proceso, o una parte forense humanitaria, ¿no? Como la labor que viene haciendo el CICR, con el tema del trato digno de cadáveres. Nos has hablado de muchas cosas, ¿no? De muchos procesos evolutivos, de cómo buscamos, de cómo analizamos, de qué encontramos, ¿no es cierto? Que hay pues información que no necesariamente es pues un artefacto, un objeto, ¿no? Sino que como arqueólogos, pues ese es un poco el aporte que damos en el campo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una pequeña pregunta para ti. Vamos a ir, porque hay algunas preguntas que nos han hecho llegar en el chat, pero ¿cómo? Porque has terminado con esta parte que refleja un poco ese lado humanitario que tenemos los forenses, ¿no? A mí me dijeron alguna vez cuando me emocioné en un caso y dije yo no puedo hacer esto, ¿no? El día que dejes de emocionarte, el día que dejes de sentir, ¿no? Alguna emoción, alguna tristeza, ese día deja de hacer esto porque no tienes bien tu norte, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarte en tu experiencia, ¿cómo manejas esa parte, ¿no es cierto?, entre lo emocional o lo sentimental o lo humano y lo técnico, lo científico, ¿no? Que siempre nos dicen que lo pongamos a un lado. Esa es la pregunta más común que tengo y es interesantísimo que viene de una forense, ¿no? Pues yo he pensado muchísimo en eso. Yo organicé un libro y insistía en tener una contribución de psicología. Cuando yo trabajé con CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, hubo una colaboración fuertísima entre el gran compañero y amigo psicólogo Ader Samayoa de Guatemala y los forenses. Vimos que esto, yo vengo de Canadá, ¿no? Y además soy anglo. Entonces, para mí, esconder los sentimientos es la cosa más natural de la vida. Y eso contraste bastante con América Latina, ¿no? Entonces, y también cómo actuamos en las escenas poniendo la cinta amarilla, ¿no? Para proteger la escena. Yo puedo hablar siempre, pero intento ser conciso. Yo estuve dando testimonio en un proceso en la Corte Penal Internacional y tuvimos esa cinta, pero estuvimos grabando toda la exhumación para la defensa, porque la defensa por cuestiones de seguridad no podía asistir. Y
durante mi testimonio me mostró el video y hubo un señor ahí, apretado, justo en contra de la cinta, mirando casi con su cabeza en la fosa común. Y el defensor me preguntó, ¿sabe quién es eso? Y yo dije, no, ni idea. Mi espalda estaba hacia él, yo estoy trabajando, y me dijo, bueno, es el hermano de una de las víctimas. Y yo dije, ah, bueno, ok, pues bien. Y él dijo, pero ¿cuál es el propósito de esta cinta? No, es para proteger la escena, la evidencia, etcétera. Y yo dije, pues en principio sí, pero es cuestión de seguridad también, para que no se meten, se caigan encima, etcétera. Pero yo dije, pero también tenemos que contemplar, claro, este proceso es importante, justicia internacional, etcétera, etcétera. Pero si no estamos trabajando para las familias, que no estén ahí, perdimos mucho sentido, ¿no? Y eso fue un poco difícil. Bueno, además es una fosa común. ¿Cómo va a contaminar? No, esa es la perspectiva científica. Va a contaminar la escena, la evidencia. Hay que proteger eso, hay que contemplar eso también, pero las familias tienen que estar ahí. ¿Cómo se proteja? Bueno, hay una obligación importantísima de parte de las organizaciones, o sea, fiscalía o para quien está trabajando. Yo no conozco ninguna organización que lo hace bien, que proteja a su gente, ¿no? Yo he visto que hay una forma de protegerse que es muy del pueblo, digo yo, y está entre los compañeros de trabajo. Hablamos, hay cosas que tal vez no son tan saludables que hacemos para manejar la que están en peligro, pues lo más importante es protegerles. Se puede percibir a esa persona como su enemigo porque están peleando contigo, que no quieren colaborar en nada, pero hay que proteger uno al otro siempre. Y eso, y también yo diría que hay una obligación fuerte, pero mal hecha por todos, de las instituciones de proteger a nosotros, ¿no? De asegurar que es de primeros respondientes. Hay un lesionado ahí. ¿Está seguro para que me mete para rescatarle? Si no, yo me meto y hay dos lesionados. El primero yo. Ese es lo básico, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? No tengo una respuesta buena. Un poco cínico, perdona, pero... No, creo que ninguno la tenemos, ¿no? Siempre, pero es importante saber que igual jugamos con eso, ¿no? Y que nos afecta, aunque creen algunos de que no lo hacen, ¿no? O que guían nuestro trabajo de repente. Tenemos algunas preguntas, Derek, de los oyentes, ¿no? Vamos a intentar que puedas responder la mayor parte de ellas, pero yo te las voy a ir haciendo, ¿qué te parece? Una por una las vas respondiendo para que no se te confunda. Ya, hay una persona que pregunta, cuando usted estaba comentando acerca de algunas enfermedades en algunos restos humanos, quisiera saber cuáles son las herramientas y métodos que usan para encontrar estas enfermedades. Estoy mirando un video ayer que un compañero, fue un documental que grabaron en 2001, cuando estuvimos investigando en la antigua Yugoslavia. Tenemos los trajes, ¿no? De blancos y guantes y todo eso. En principio es para proteger la evidencia contra contaminación, pero incluso en esos contextos a veces es para no ensuciarse. Pero hacía tanto calor que la gente no tenían la parte de arriba, habían cortado las mangas, etc. Hay un elemento cultural, histórico, fictivo, del peligro de los muertos. Eso es un miedo que muchos tenemos de los muertos, que no es lógico, ¿no? Bueno, hasta un nivel. Contaminación de agua puede pasar por la descomposición de cuerpos o la materia fecal, más que nada, pero el riesgo es muy bajo. Con
ciertas enfermedades, Ebola es evidente, ¿no? Hay que tener precauciones con equipo de protección personal, tapar todo. Pero por la mayoría, muchas enfermedades, no hay mucha transmisibilidad después de la muerte. SIDA, VIH, pues dura en el cuerpo un rato. COVID dura un rato en el cuerpo, pero tomando medidas normales, la mascarilla, guantes, estamos bien. No hay tanto riesgo. Mucho de eso es mito, no quiero negar todas las situaciones. Hay ciertas enfermedades que sí son contagiosos, incluso de los cadáveres, después de un día, tal vez 48 horas, tal vez un poquito más, pero el riesgo se puede controlar. Y así la gente usa para justificar fosas comunes en Haití. Después del terremoto de 2010, abrieron huecos enormes y con máquinas, para no generar riesgos al público de salud pública. Ay, por favor, no hay necesidad. Y eso obviamente va en contra de la dignidad de los muertos y de sus familias, obstaculiza la identificación, etc. Entonces, se puede mirar cada enfermedad, pero digo yo, tenemos que ver en las políticas políticas informadas, ¿no? Por la ciencia. Y los riesgos son pocos, de verdad, de los muertos. Genial, totalmente de acuerdo contigo, Derek. Hay otra pregunta por acá. Muchas gracias, Derek. Menciona, ¿no? Se ha generado la falsa ilusión de que las labores de arqueología forense son netamente técnicas, ¿no? Documentar, fotografiar, excavar, embalar, cadena de custodia, entre otros. Pero uno de los aspectos más importantes de la labor arqueológica, y lo pone en mayúscula, es la interpretación. ¿Qué recomendaciones das sobre este tópico? ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones en la labor forense? Sí, eso aplica igual en arqueología como antropología. Estamos fascinados con la descripción y la interpretación. Ahora, en un contexto forense hay riesgos de esa interpretación, ¿no? Porque tenemos que defender la interpretación en un proceso. O hemos visto métodos no tan sólidos en la identificación mala de vínculos. Es decir, bueno, me entienden, creo. En Chile, en patio, ¿qué? 29 fue. Bueno, en muchos lugares. Entonces, interpretación. Bueno, en contextos como España, digo yo, cuando hay un montón de datos, un montón de trabajo, hay oportunidades de explorar varias líneas de cómo se puede generar hipótesis. Cuando yo hablé del análisis espacial, mirando mapas de Argentina, de España, etcétera, bueno, de Colombia, de México, es otro modo más, digo yo, más común en la academia. Por eso me encanta ese grupo donde estamos conectando en el contexto aplicado y el contexto académico. Porque lo que pasa muchísimo es que la gente que están trabajando en el forense están demasiado preocupados con caso tras caso tras caso. No tienen tiempo tanto para contemplar ¿y qué significa? ¿Y qué es otra manera de verlo? Mientras que en la academia, eso es lo que hacen, ¿no? Tienen recursos muchas veces, ojalá, para hacer investigaciones, explorar, desarrollar, etcétera, pero hay poca conectividad entre ellos. Yo diría, no es tan concreto, pero tenemos que trabajar mejor para conectar a estos dos mundos. Y cuando hablamos de crímenes de guerra, de genocidio, por ejemplo, habla de patrones. Porque es un crimen de escala larga, una continuidad de un crimen es un homicidio acá, otro allá, durante tiempo. Entonces, no es cuestión de simplemente revisar 20 cadáveres y tenerlos como casos apartes. ¿Cómo podemos conectarlos? Ahora, no estamos trabajando para dar la prueba, una hipótesis necesaria. Bueno, para dar la prueba, ¿no? No es decir, el fiscal dice que eso pasó, ahora tenemos que dar la prueba. No, tenemos que analizar si la evidencia apoya esta hipótesis o no, ¿no? Para refutar o validar. Pero en ese sentido, en este contexto, cuando tenemos crímenes de escala larga, grande, digo yo, hay mucho que desarrollar.
Ahora toca la estadística y formular hipótesis, etcétera, pero hay mucha oportunidad a este nivel, digo. Sí, no, perfecto. Acá hay otra pregunta. Teniendo en cuenta la evolución de los métodos empleados en la antropología forense desde sus inicios hasta la actualidad, si nos enfocamos solamente en el aspecto de la tecnología, ¿qué instrumentos tecnológicos crees que se deberían mejorar y por qué para asegurar pues es una óptima labor de los antropólogos forenses? ¿O de qué manera, pregunta también, se pueden mejorar los métodos empleados, por ejemplo, en la identificación de los individuos o de las víctimas? Ya, eso toca unas cosas que ya he dicho, pero voy a conectarlos. Primero es cuando pensamos en un contexto de crímenes de largo plazo, digo yo, que tienen una continuidad, se puede buscar patrones de esa manera. ¿Cuál es el modus operandi de este grupo durante el tiempo? O de grupos en varios países, pero que es un costumbre bastante humano. Los seres humanos tienen una historia larga y fea de matar y esconder. Y vemos que, bueno, no cambia tanto el modus operandi de un país a otro, porque esa frontera es política, es social, ¿no? Bueno, es geográfica, pero me entienden. Ahora, en términos técnicos, Daniel Castellanos está acá, isótopos estables. Para mí eso tiene mucho potencial. Yo veo, estoy revisando la literatura siempre, acá incluso en China, yo veo que en el contexto arqueológico están haciendo análisis de isótopos estables para mirar migración, etcétera. Pero nadie en el mundo forense, casi nadie, está aplicándolo. La técnica existe, pero es cuestión de aplicación. Eso ayudaría mucho. Cuando pensamos en combatientes, por ejemplo, que tienen una movilidad, que nacieron en una parte del país, pero murieron luchando en otra parte del país, pues sería útil. Lo han usado Canadá, los Estados Unidos, en pocos casos, pero tiene mucha posibilidad. Genealogía genética, es decir, lo están iniciando, bueno, desde años en unos países, pero no es común. Es decir, buscar rasgos y con estos bases de datos se genera un perfil de una persona desconocida, pero no tenemos para comparar con su familia directa, es decir, sus hijos o sus padres o hermanos, para decir que esta persona desconocida es fulano. Pero ahora con la base, hay cuestiones de privacidad de datos, ¿no? Hay cuestiones de ética, pero se puede meter su perfil en una base de datos de las compañías privadas que buscan ancestralidad, ¿no? Familias, la agrupación, la línea, la historia genealógica, y se pueden comparar perfiles muy parecidos. Y lo que aparece son gente con tal apellido. Entonces se puede generar una hipótesis que, bueno, este desconocido tenía un apellido tal, porque su perfil comparte mucho con toda esa gente que han metido su perfil genético por su propia voluntad, con otro propósito, tal vez. Por eso digo, hay cuestión de ética. Estos son dos métodos, digo yo, que están en desarrollo, a cual deberíamos dedicarnos más atención, más recursos, digo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Menciona una persona, saludos desde El Salvador. Hay México, Salvador, Chile, y saludamos a todos ellos que nos acompañan, también Argentina, y varios otros contextos que no quiero nombrar todos, después me olvido de alguno y ahí hay problemas. La interpretación, y lo menciona en mayúsculas, ¿no? Tremendo detalle al que no le prestamos atención y es vital. ¿Podrías compartirnos el título del libro, del caso que comentaste? Gracias. Sí. Miren, me encantaría tener un PDF para enviar a todo el mundo, gracias, pero yo hice las revisiones en papel y bueno, puedo comprar el PDF, supongo. Se llama, pongo en el chat, pero mire, no quiero hablar tan malo de mi propio libro. Bueno, yo hice la organización. Como redactor, editor, yo soy malo y no tengo el corazón para decir, mira, este capítulo
necesita trabajo o hay que cortarlo. Entonces tiene todo. Pero lo que sí me gusta, un poco caveat, lo que sí me gusta es que el objetivo, la idea fue unir voces de varias disciplinas, de gente que están practicando, porque hay mucha publicación académica y a veces ellos faltan la perspectiva o la experiencia práctica. Yo tengo muchas discusiones con académicos, están trabajando en su libro y yo digo, pero, y reviso su trabajo y digo, pero no, eso es desubicado, así no funciona. Claro, en la literatura sí, pero en la realidad no. Y hablan también de esa desconectividad entre la academia y el campo aplicado. Missing persons. Voy a escribir en el chat. Multidisciplinary perspective. Yo creo que ese es el. Es de 2006. Pero bueno, hay unos capítulos que son mejores que otros, quiero decir. Pero lo que sí me gusta, y yo insistía, que tenga capítulos sobre Canadá, porque incluso los canadienses son los peores en ese sentido, que piensan en conflicto y desastre y corrupción y piensan en otros países, ¿no? Mal organizados y desarrollados, etcétera. Nosotros tenemos entre 4,000 y 6,000 niños que murieron en escuelas donde fueron obligados a asistir, sacaron a niños de sus pueblos, de sus familias, encarcelaron a los papás si resistían. Y esos niños murieron en las escuelas. Y después los enterraron en un espacio y nadie cuidaba de los espacios. ¡Qué vergüenza! Perdona, no es... Bueno, entonces, para mí, el primer capítulo habla de Canadá. No hay ningún país que no tiene pecado, ¿eh? Pero es esa mezcla que digo yo es original. Y así me gusta el libro. Está en línea. Se puede buscarlo en línea. Pero hay mucho trabajo gratis incluso. Mira, de trabajos abiertos. Hay una tesis de doctorado sobre las escuelas y los entierros en Canadá. Hay que buscar, yo pongo el término, es un acrónimo, IRS. Y Luis Fondebrier, del equipo argentino, dijo eso. Estaba dando, es Indian Residential Schools. Y lo van a ver en los Estados Unidos, en Australia, pues los lugares colonizados por los británicos, ¿no? No lo masacraron, pero hicieron políticas para sacar al indio de la persona. Eso fue la meta. Lo dijeron. Tan desubicados, tan malos. Pero hay trabajos de tesis, de doctorado, etcétera, sobre eso que son gratis en línea. Es un contexto muy interesante. No quiero desviar la gente de los contextos que son más obvios. Colombia, carajo, Perú, ¿verdad? Pero bueno, para mí es importante resaltar. Y ahora estoy en China y están apuntando el dedo. Mire, en Canadá no se critica, pues bien, nos toca. Sí, hay otra más. Buenas tardes. Dentro de tus labores como antropólogo forense, preguntan, ¿has trabajado con equipo de buzos criminalistas para la recuperación de restos humanos? ¿He trabajado para qué? ¿Cuál? Perdona. Equipos de buzos. O sea, perdona. Me imagino que lo que están diciendo es si es que has trabajado bajo el agua con equipos, buzos, no sé cómo se dice en inglés, I'm sorry. Yo, sí, bajo el agua. Mira, ese es un asunto me imagino tremendo. que es eso, sí. Yo no lo he hecho, no soy, yo hago mi licencia para bucear, pero en agua abierta. Es algo especializadísimo y es posible en ciertos contextos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo hace. Tienen buceadores militares súper entrenados, ¿no? Se ve en el History Channel o Discovery, ese entrenamiento loco de los militares en cómo sobrevivir bajo el agua. Esa gente tiene que hacerlo. La gente muere buscando a los muertos. Es demasiado serio. Pero hay un arqueólogo, por ejemplo, en este caso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hay un arqueólogo en el barco con monitor y los buceadores tienen cámaras y están dirigiéndolos. Ahora, eso es agua como abierta, el mar, etcétera, y no tan profunda. Y van excavando y todo, pero el lento es costoso y complicado. Los ríos es otro asunto.
por el corriente, con el tiempo. Yo soy bastante cínico y no quiero desanimar a la gente que están trabajando en cómo hacerlo mejor, pero lo hacemos mal, digo yo, o no lo hacemos por los riesgos. Vuelvo a este punto que no vale morir buscando a los muertos y suena feo, pero es lógico también. Hay que desarrollar una manera de hacerlo más seguro y pensar bien en las probabilidades de encontrar. Es un poco triste, pero es complicadísimo. Es posible en ciertos contextos, pero es complicado. Sí, Derek, y tú que tienes mucha experiencia en el tema académico también y que hemos estado, pues ya tú sabes, discutiendo un poco sobre ese tema algunas veces, ¿no? La importancia de formar gente, de que las universidades pues comiencen con esta formación que en biología o en antropología, perdón, en bioarqueología también, o también en forense, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías, aparte de algún mensaje o de algunas soluciones que has pensado también sobre este tema, qué mensaje le podrías dejar a todos esos jóvenes pues que quieren seguir la carrera de arqueólogo o de antropólogo forense, ¿no? Hay en la Católica, hay en San Marcos, hay gente interesada, pero como que no saben cómo podrían, entonces, ¿qué mensaje? Hay varios mensajes, pero el mensaje más importante es que hay una obligación de políticas públicas. Es decir, hay necesidad en todos los países. Yo he hablado bastante de mi propio país. Falta políticas públicas para fomentar desarrollo, investigación, estudios y aplicación de los forenses. Pero eso en todos los países. Pero cuando hablamos también hay un poco de distinción entre pública y privada. Las universidades públicas tienen una obligación también de responder, bueno, se puede decir las privadas también, de responder a las necesidades de la sociedad. Hay necesidad. Hay mucha gente que me dicen, estoy muy interesado, están terminando su pregrado o su maestría, no sé qué. Estoy muy interesado en trabajar en el campo forense internacional de derechos humanos o no sé qué. Y yo digo, mira, hay muchísimo trabajo y hay pocos puestos. Eso es falta de política pública y recursos. Pero bueno, desde la perspectiva individual, yo diría que hay que buscar algo relacionado. Mire, yo hice mi investigación de doctorado en España, porque fueron datos más o menos abiertos. Tuve que tocar muchas puertas y pedir una copia impresa de su informe, etcétera. Pero no hay restricciones legales porque no fueron casos penales. Pero tiene aplicabilidad en el contexto forense, ¿no? Fueron desapariciones forzadas, fosas clandestinas, etc. Igual en Canadá, yo diría, esas escuelas, mira, fosas clandestinas. ¿Cómo mejoramos la aplicación de GeoRadar? O de LIDAR, o de sensores remotos, ¿no? Pues no es un contexto forense tal, probablemente su aplicación es perfecta. O experimentación. Mira, hay muchos lugares, centros de experimentación en los Estados Unidos con cadáveres donados. También hay cuestiones de ética también, pero bueno, no me meto ahí ahora. Pues experimentación en descomposición no estoy tan convencido, pero también en detección de fosas. Eso para mí es una oportunidad buena que se puede hacer. Claro, la gente habla de, bueno, con animales, pero hay entierros, los zoológicos, ¿qué hacen con los animales que mueren? ¿Los entierran? ¿En Montreal, en Canadá? Sí. Entonces, ¿dónde? ¿Y marcan las fosas? Por supuesto que no. Es un campo abierto donde entierran elefantes y lo que sea. Bueno, 10 años después, ¿cómo podemos detectar esas fosas? ¿Cómo se ve el suelo, no? Tiene aplicabilidad en el contexto forense, pero nos falta imaginación. Hay unas cosas que son demasiado lejos de la realidad, ¿no? Con conejos y todo eso, pero bueno, no sé. Pero hay mucha oportunidad, digo yo, es falta de imaginación y obviamente de nivel individual. Trabajar en el campo convencional, arqueológico, debería ser, digo yo, un requisito para trabajar en el contexto forense. Hay que ser científico primero antes de ser científico forense. Hay que entender el contexto más controlado, menos presión, más seguridad, ¿no? Antes de aplicarse a un contexto menos estable, digo yo.
Siempre termino con digo yo, pero bueno. Genial, no, ya sí. También hay una pregunta interesante por acá. Nos comentaste sobre la necesidad de no hacer daño. En el Perú, si bien los antropólogos pueden especializarse en las ciencias forenses, mediante las certificaciones, por ejemplo, estos estudios no siempre se focalizan en lo forense, sino en la antropología en general. Por ejemplo, en el Colegio Profesional de Antropólogos de Lima. Al respecto, ¿consideras fundamental que se fomenten colegios forenses que se centren en la antropología forense y por tanto eviten problemas tan propios en la práctica forense? Perdona. Estoy distraído por los comentarios en el chat. Pero sí entiendo bien. Es cuestión de cómo la certificación y en la disciplina como convencional y no en el forense. ¿Cierto? Eso es la idea. Sí, y si es que hay, por ejemplo, acá se fomentan colegios, ¿no es cierto? Hay colegios de arqueólogos, de antropólogos, y me imagino que también los hay en otras partes, ¿no? Pero Sí, no bueno, antropología forense. claro. Mire, yo diría que uno, igual como la pregunta anterior, lo más importante es que uno es o una es practicante o está competente, dos cosas, competente en su propia disciplina, pero no tanto forense. Forense viene después, digo yo. Soy buen arqueólogo, yo soy, ¿y en qué? ¿No? No estudio la cerámica yo estudio los huesos, o yo hago la excavación, la prospección, geofísico, no sé qué. Pero hay que reconocer sus límites, es otra cosa. La certificación no es obligatoria, ¿no? Por ningún lado. Ahora en los Estados Unidos, donde tienen décadas de un programa de certificación, hay ciertos laboratorios que están pidiendo eso, que la persona sea certificada. Pero ellos tenían su programa desde décadas, desde los años 70, y solo ahora, décadas después, los laboratorios están pidiéndolo. Entonces yo diría que no se preocupe tanto de la certificación forense o lo que sea, pero que sea buen practicante. La oportunidad de certificarse viene y se puede preparar, etcétera, pero ningún proceso, digo yo, penal, ninguna corte, tribunal que conozco yo está insistiendo en que la persona sea certificado. Lo promuevo yo creo que es buena idea para tener una confianza en la capacidad de cada persona, pero no garantiza nada. Y yo conozco mucha gente que son súper calificados y que no les interesa la certificación. Pues bien, entonces no, yo no lo veo tan grave. Genial. Y algo parecido, este tema, ¿cuáles crees, o esta pregunta, cuáles crees que son los caminos que se proyectan para la arqueología / antropología forense en el futuro? Necesitamos más programas en las universidades. Lo difícil es que hay que ser atractivo la profesión de parte del Estado. Digo yo de parte del Estado. Han surgido las ONGs por falta de Estado en muchos casos, ¿no? Falta de respuesta estatal, falta de investigación, falta de puestos estatal. Pero esa es la forma natural. Eso es como debe ser, digo yo. Tal vez un poco ingenuo, pero el Estado tiene la obligación legal de investigar. Entonces tienen que crear los puestos, tienen que dar recursos, dedicar recursos a esos puestos. Y desde ahí sigue en las universidades, porque las universidades van a ver, mira, esta es una profesión muy atractiva, pero que no sea atractiva, las universidades no van a responder. Deberían tomar un poco de iniciativa, digo yo, pero si no hay trabajo esperando a estos egresados, ¿verdad? Es muy difícil justificar de parte de la universidad. Pero bueno, podemos contemplar programas que dan opciones, que desarrollan las capacidades y se puede trabajar en arqueología convencional, antropología, o se puede meterse en el trabajo forense del Estado, o con una ONG. No quiero negar la importancia, el rol clave a veces cuando el Estado no está cumpliendo, pues hay que. Pero también ellos es una lucha constante, ¿no? Para recursos, para las ONGs, para sobrevivir, para seguir. Entonces, es un ciclo un poco vicioso, pero yo diría teniendo ciertos, bueno, programas que son bastante amplios,
para enseñar lo básico del forense, porque la gente que entra en puestos forenses que no tienen un poco de capacitación forense, es decir, cadena de custodia, etcétera, los procesos del marco legal les falta. Tienen que trabajar durante el trabajo, tienen que aprender durante el trabajo. Y eso no es ideal para nada. Perdón, hay una pregunta de salud mental. ¿Recomendaría sumar al equipo interdisciplinario profesionales de la salud mental, tanto para los familiares como para los equipos, ¿no? Forenses, saludos de Argentina. Bueno, saludos, Argentina. Yo no soy experto en eso. Y como digo, las organizaciones o gobiernos con cuales he trabajado yo, faltaba en eso. Yo me acuerdo, hicieron un estudio. Un psicólogo militar hizo, no voy a mencionar la organización, pero hizo un estudio como invitado, científico invitado, a los forenses trabajando, y entrevistas y encuestas, etcétera. Y concluyó, falta eso de parte de la organización, y la organización votó el informe, ¿no? Porque implicaba muchos cambios. Y ellos no les interesaba cambiar. Esa falta de atención significa que estoy segurísimo, en España, yo creo que en Guatemala, Colombia tal vez, pero no lo conozco bien. Y eso es muy indicativo, que yo conozco individuales que son buenísimos. La Corte Penal Internacional sí tiene psicólogos, está mejor ahí que en otras organizaciones, pero no es donde debe ser. Pero la primera, una cosa que quiero mencionar también, que es algo, no estoy juzgando, pero la atención primera es con la familia de las víctimas, ¿no? Que son víctimas, obviamente. Y no quiero decir, son víctimas, son actores y que se han llevado, en muchos casos, su propia investigación. Pero ellos posiblemente necesitan más atención, y eso significa que, bueno, no es suficiente para la gente que están trabajando en el campo. No debería ser un pleito, debería ser atención para todo el mundo. Pero yo creo que esa es un poco la perspectiva, ¿no? Es cuestión de, esa gente necesita más. Entonces, dedicamos los pocos recursos a ellos y no queda nada para los demás. Y por eso ha desarrollado un tipo de autocuidado entre los equipos. Que está bien y sirve hasta un nivel, pero no soy psicólogo yo. Y yo puedo decir, mira, vamos a tomar una copa y hablar. Y ya hablamos y lloramos, etcétera. Bien, pero eso no es una ayuda profesional como necesitamos. Entonces, yo no tengo recomendaciones, tristemente. Sí, no te preocupes. Hay una pregunta y con esto creo que vamos a tener que cerrar, Derek, pero igual no te olvides de la pregunta que les debes de hacer a los estudiantes o una frase como para dejarlos pensando, porque hay varios estudiantes de algunos cursos de la universidad, ¿no? Que están pues atentos a la pregunta que les vas a hacer o a la frase que les vas a decir. Esta persona pregunta en el Facebook, en base a toda, y me parece una pregunta buena para cerrar, tu gran experiencia, ¿no? La experiencia que has ganado, ¿cuál consideraría que sería uno de sus más grandes objetivos al futuro como arqueólogo forense? Ya sabía que te iba a aparecer. ¿Sabes qué es curioso? Objetivos. Yo lo he mencionado, yo sé que hay gente acá participando, asistiendo ahora mismo, que vive en esta realidad. Cuando uno está trabajando en el asunto, hay tanto trabajo que no tiene, yo lo he dicho, no hay tiempo para pensar en cómo mejoramos, o más bien, no dedicamos tiempo para pensar en cómo mejorar y cómo será el futuro mejor, ni nada de eso. Por eso me gustan mucho estos espacios, y meto la responsabilidad a ustedes pensar cómo mejorarlo. Esa es la triste realidad también, que ya seguimos trabajando, demasiado trabajo, demasiado, y qué pena que no mejoramos. Así quedamos en la descripción y no en la interpretación en muchos casos, ¿no?
vuelvo a esa pregunta o ese punto muy vago de recursos, de políticas públicas. Es un poco como esto. Yo estoy ayudando a escribir una charla de un jefe de una organización internacional para un evento sobre respuesta a desastres. Y yo metí el asunto de los muertos. Bueno, hay mucho enfoque en prevención, en responder a los sobrevivientes, etc. Y yo metí unas frases sobre los muertos. Y al final no figuró en su ponencia porque es un poco triste ese. Ajá. Claro, es un poco triste. Deberíamos prevenir todo. Pero como eso es imposible, como nunca lo vamos a hacer, tenemos que contemplar a los muertos. La gente no quiere contemplar a los muertos y sus familias, por supuesto. Eso debería cambiar. Eso debería ser un reconocimiento que no estamos capaces de prevenir la desaparición forzada. Deberíamos, pero no, es ingenuo. ¿Cómo podemos cambiar para contemplar en las políticas públicas, en nuestros planes de respuesta a desastre? Van a llegar más pandemias, sabemos eso, y es ingenuo no prepararse para eso. Pero los planes de contingencia no suenan muy sexy, tristemente, pero salvan vidas y previenen desaparición. Es una cuestión, al final, de contemplar lo peor y preparar para eso y convencer a la gente que eso es necesario. Sí, Derek, muchísimas gracias. En realidad se nos quedan muchas preguntas interesantes, se abarrotó el chat con varias, pero tú las has podido estar por ahí leyendo. Igual hay mensajes para ti, simpáticos, de gente que te conoce y que está pues contenta de escucharte por acá también. No te olvides de la pregunta, y con eso un poquito que cerramos esta ronda de preguntas. Un mensaje, una pregunta, ¿qué se te ocurre? ¿Estás preguntando a mí? Sí, para los estudiantes. Para los del curso. Estoy copiando y pegando todo lo de chat para revisar después. ¿Cuál es mi pregunta para ellos? Sí, para discusión en sus clases, ¿no? Claro, pues yo digo desde mi experiencia, pero mi experiencia es muy particular, ¿no? Es una anomalía, digo yo. Y yo me acuerdo siendo estudiante y no saber ni idea, ¿qué voy a hacer? Y las cosas alinearon y fue suerte, por suerte, que me metí en esa casualidad, que me metí en el forense. Pero no debería ser así, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría saber de la experiencia estudiantil hoy en día. Yo sé que hay mucha incertidumbre, etcétera. Pero desde su perspectiva, ¿qué falta? Porque sí, porque estoy seguro que difiere a mi valoración. Genial, perfecto, Derek, que estoy seguro que va a ser motivo de una discusión bastante simpática en algunas clases. Quiero con esto terminar agradeciéndote de nuevo por tan interesante e importante presentación, aportes que nos has podido dar desde tu perspectiva, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta ciencia, ¿no? Y nuevamente, pues, por haber accedido tan rápidamente, porque no voy a contar detalles, pero Derek fue muy rápido en decirnos, pues, claro, estoy feliz de poder hablar en esta charla y participar en este evento. Entonces, también quiero agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado hoy. Esperamos verlos, pues, en otra oportunidad. Al inscribirse, ustedes nos han dejado sus temas de interés porque era una de las preguntas, entonces los estamos tomando en cuenta, los hemos escrito, ¿no? Para un siguiente evento. Entonces, si nos quieren contactar como GIVAF, ahí hay un correo en el cual pueden irnos contactando, pero estamos pues trabajando en todo este tema de las redes y del correo para que nos puedan contactar más fácilmente, pero ya habrán noticias sobre eso. Entonces, agradecerles nuevamente a todos y agradecerte a ti, Derek, un abrazo enorme para ti, que llega hasta China, ¿no? Y muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau. Un gran placer. Saludos a todos.